Vamos a ir a la enseñanza y de una vez vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:25. Recuerde que estamos hablando del sexto mandamiento que trata, es no asesinar, no asesinarás. Y hemos estado viendo varias cosas al respecto y estamos entendiendo que también el asesinato se da de manera espiritual. No se necesita meramente sacar un arma físicamente para dañar a otra persona físicamente, sino que también nuestras palabras se pueden volver dañinas y pueden causar asesinato, homicidio y el más grave, el espiritual, porque ese es mucho más grave. Entonces dice Efesios capítulo 4, versículo 25, dice: Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hemos aprendido durante estos últimos días de Shabbat que lo mejor siempre es hablar con la verdad. La mentira se constituye en un arma de destrucción letal, amados hermanos. Si queremos ver dañada, asesinada la vida espiritual de alguien, usemos la mentira, si es que es lo que usted quiere. Espero que ninguno quiera eso. Entonces, si usted usa la mentira, el engaño, usa la falsedad, el faltar a la verdad, pues es algo bien terrible. Y por eso se nos indica y se nos exhorta, se nos manda, desechando la mentira. Nosotros tenemos que desechar toda mentira. En el creyente, en el Hijo de Dios, no hay cabida para la mentira. Entendamos esto. No hay cabida para hablar cosa falsa, para hablar cosa que falte a la verdad. No, el verdadero Hijo de Dios no está en ese tono, amados hermanos. Y por eso dice acá, cada uno hable verdad con su prójimo. ¿Cómo debemos hablar los unos a los otros? ¿Con qué? Siempre con la verdad. Independientemente de lo que eso llegase a costarnos, amados hermanos. Tengamos en cuenta que siempre la mentira tiene un mayor costo que la verdad. A veces las personas mienten pensando en ocultar la verdad para que no les sea tan costosa la situación. Pero como todo en la vida será destapado, sea en la inmediatez o en el tiempo. Porque hay cosas que se destapan con el pasar de los tiempos, meses, incluso años. Y la persona piensa, ay no, quedó la mentira allí. Y por algún lado el Eterno la destapa. Entonces por eso dice, cada uno hable verdad con su prójimo. Siempre hablar la verdad va a ser lo mejor. Porque somos miembros los unos de los otros. Y dice el versículo 26. Enójense, pero no pequen. No permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Ojo con esto, enójense. Hemos hablado de esto. Nosotros podemos llegar a tener esa sensación de enojo, que es muy humana. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién de nosotros no ha sentido ese furor que sube, ¿no? Esa efervescencia que sentimos, sí, que incluso hasta se nos pone caliente la cara, la cabeza, todo, ¿no? Nos hierve la sangre. ¿Sí? Es natural y eso no es pecaminoso. ¿Qué es lo que es pecaminoso? Dice, enójense pero no pequen. Es decir, el enojo no nos puede llevar a pecar. Porque el enojo, ¿a qué nos puede llevar el enojo? Si no lo controlamos. A hablar mal del prójimo, de nuestro hermano, a decir cosas falsas, difamatorias. Entonces el enojo, muchas veces cuando no lo controlamos y no permitimos que él baje rápidamente, pues nos impulsará, ese enojo nos llevará a decir falsedades, a decir mentiras. Y esas mentiras son las que nos van a llevar a nosotros a pecar. Incluso se nos da una instrucción: no permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Hay personas que se excusan y dicen, no, es que yo tuve una situación y estaba muy enojado y pues tengo que esperar algunos días a que se me pase.
Bueno, así actúan los mundanos. Así actúan los que no tienen temor del eterno Dios. ¿Cuál es, escuchen bien, cuál es el mandato apostólico para el creyente, y el verdadero creyente lo tiene que hacer? No permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Si usted, después de una situación con alguien, al otro día, máximo, no puede hablar con la persona sobre esa situación porque todavía se siente herido y cargado, pues déjeme decirle que usted no es un hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios sabe que incluso dice que no podemos permitir que el sol se oculte estando nosotros enojados. Entonces hay gente que dice, no, yo necesito tiempo. Así habla el mundo. Entonces nosotros tenemos que empezar a diferenciar y a conocer cómo es el mundo y cómo somos nosotros. Si usted de los que habla así, quiere decir que todavía el mundo está en su vida. No ha cambiado, no ha nacido de nuevo, le falta nacer de nuevo, no tiene el Espíritu del Señor. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor, no vamos a hablar de esa manera. De hecho, tenemos que buscar arreglar las cosas así, lo más pronto posible. Pero cuando la persona dilata y no, es porque está siendo dominada por la carne. Y eso significa que está siendo permeada por el enemigo, la persona, por el Satán. Y por eso dice acá, versículo 27, así no darán lugar al acusador. Ojo, ¿a quién? Al diablo. La palabra diablo significa, en griego, significa acusador. ¿Sí? Porque él es el acusador. Mire, el diablo nunca va a juzgar a nadie ni va a condenar. Pero él sí va a acusar. Él va a estar en una esquina. Cuando estemos en el tribunal, todos compareceremos ante el Señor y ahí va a estar el diablo, el acusador, acusando. ¿Cómo así? No. Usted se enojó y pasó más de 2 días enojado. Y le va a sacar fecha y todo eso. Y usted va a tratar de ahí, pero no, ¿cómo así? Sí, usted no fue un hijo de Dios. Porque escrito está, y el Satán sabe palabra. Porque escrito estaba, no permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Eso es lo que va a hacer el Satán. De hecho, hay una figura, que hoy no la voy a traer a colación, en donde está el sumo sacerdote Yeshua, hablando de Josué, ¿sí? El sumo sacerdote Yehoshua, que su nombre corto es Yeshua, y dice que estaba el acusador, y el Satán estaba allí acusándole. Entonces, amados hermanos, por eso dice, así no darán lugar al acusador. Porque es que cada vez que nosotros dejamos esto así inconcluso y no buscamos reparar nuestra alma y no buscamos realmente hacer las cosas conforme a la palabra del Eterno, pues Él va a tener con qué acusarnos. ¿Sí? Así no darán lugar al acusador. Versículo 28. Así que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno para que tenga incluso que compartir con el que tiene necesidad. 29. Que ninguna palabra dañina salga de la boca de ustedes. Ninguna. ¿Cuánta palabra? Palabra que daña. ¿Cuál es la palabra dañina? La palabra dañina es aquella que yo le hablo a alguien y tiene tal poder esa palabra que la persona termina contaminada y termina dañando su corazón contra otra persona. ¿Sí? Entonces yo vengo y le cuento algo a alguien. Ay, sí, y te hizo eso, y te dijo eso, y ya la persona se cargó contra otra persona por el solo hecho de lo que le contó. ¿Qué hizo? Dañar. ¿Cuánta gente anda por ahí dañando el corazón y las almas de otros? Entonces la persona inmediatamente se carga en contra de otra persona y ya, automáticamente, ninguna palabra dañina. ¿Cuánta palabra puede salir de nosotros? Ninguna. Así que
cuando alguien habla eso, es porque está actuando en la carne, es porque no está siendo guiada por el Espíritu del Señor, porque una persona por el Espíritu del Señor, por más enojada que pudo estar, guarda silencio y no hace comentarios que dañen el corazón de una persona hacia otra. Ese es el obrar del Satán, amados hermanos. Cuando alguien le dice algo a una persona, le cuenta algo para dañarle el corazón a esa persona contra otro, esa persona está haciendo el trabajo del Satán. Literalmente se le puede decir que es parte de los hijos del Satán, como le dijo el Señor a todos los que estaban allí en contradicción de él. Les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, el Satán, porque ustedes hacen conforme a las obras de él. Claro, un verdadero hijo de Elohim no habla, se contiene. Por más ira que pudo haber sentido, por más enojo que pudo haber sentido, se contiene y no abre su boca para que salga palabra dañina, que daña. Y hay gente que daña, que se vuelve especialista en dañar el corazón de otros en contra de otros. Y dice acá, que ninguna palabra dañina salga de la boca de ustedes, sino la que es necesaria para una buena edificación. Entonces, si usted le va a hablar algo a alguien, le tiene que hablar es aquella palabra que es para edificación, que sirva de edificación. Si lo que usted va a decir no sirve de edificación, entonces absténgase porque estará pecando. Estará pecando. Y dice aquí, y que comunique gracia a los que están oyendo. Cuando una persona le habla a otra en contra de alguien, eso no produce gracia. Y la orden es que lo que uno le hable a otra persona, eso comunique gracia, gracia. Y hay gente que se vuelve especialista en esto, en hablar aquí a uno, le habla al otro y va dañando las almas. Y va dañando las almas. Y como el enemigo es tan astuto, ¿sí?, logra permear esos corazones que son corazones inmaduros o almas inmaduras y rápidamente se deja llevar de esa situación. Y sigue diciendo, no entristezcan al Espíritu del Santo Elohim. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Entristecemos al Espíritu de quién? Del Santo Elohim, del Eterno Dios. Su Espíritu está siendo contristado, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes, esto es una orden, toda amargura, enojo, ira, gritos de rabia y difamación, junto con toda maldad. Entonces hay gente que se amarga, se enoja, siente rabia y empieza ¿a qué? A difamar, a quitarle la honra a otro. La difamación es quitarle la honra a alguien a base de mentiras. Mintiendo, engañando, de esa manera se le quita la honra a otra persona. ¿Cuántas personas han sido víctimas de difamación de parte de otra persona? Y eso sí que lo usa el enemigo y lo va a usar dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Él va a querer de alguna manera quitar su fama, quitar su honra, su buen nombre, y él va a levantar personas. ¿Y a quiénes levanta? Pues a personas inmaduras en la fe, a personas que realmente no han nacido, que han vivido solamente una vida ritual, una vida religiosa, pero que cuando se enfrentan a la situación, ahí se dan cuenta que no nacieron nunca de nuevo, que nunca fueron verdaderos hijos de Elohim, porque ante una situación brota todo esto, amargura, enojo, ira, rabia, y empiezan ¿a qué? A difamar. Y todo esto se vuelve maldad, dice la palabra.
Más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros, así como también Elohim los perdonó a ustedes en Mashiach. Entonces hay personas cargadas, entonces toda bondad y toda compasión desaparecen de sus vidas. ¿Por qué? Porque simplemente están siendo instrumentos del enemigo. Ahora, este texto tenemos que compararlo nosotros con Mateo 5:21. Les voy a pedir por favor que vayamos a Mateo 5:21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice nuestro Mashiach. Él nos está hablando acá y mire lo que dice. Dice Mateo 5:21. Aquí estas son palabras del Mashiach. Dice: ustedes han oído que les fue dicho a los antepasados: no asesinarás. Mire, el Señor está trayendo a colación. Ustedes han oído lo que se les dijo a los antepasados. ¿Qué se les dijo? No asesinarán. Y no solamente les dijo a ellos, sino que desde ese momento esto quedó con un mandamiento. No asesinarás. También se les dijo a ellos: cualquiera que asesine quedará expuesto al castigo. También cualquiera que asesine quedará expuesto al castigo. Entonces mire que el Señor dice: no asesinarás. Fue dicho. Y también fue dicho, en la Torah también dice: cualquiera que asesine quedará expuesto ¿a qué? Al castigo. Entonces todo asesino, todo homicida va a quedar expuesto al castigo. Y ese castigo se va a dar en el día del juicio, donde todos nosotros vamos a pasar, amados hermanos, cada uno. La cuestión es, ¿cómo vamos a salir de ese tribunal? ¿Justos, inocentes o culpables, injustos? ¿Cómo vamos a salir? El problema no es si vamos a pasar o no, porque la Biblia dice, lo enseña, porque todos compareceremos. Es una comparecencia ante el tribunal de Mashiach. Todos. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. Entonces la cuestión no es si vamos o no vamos a comparecer. Todos, inevitablemente, será algo que por más que queramos huir, que por más que queramos evitar, vamos a tener que hacer todos nosotros. Entonces el problema no es si nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Mashiach. El problema es después de comparecer, ¿cómo vamos a ser declarados? ¿Justos o injustos? ¿Inocentes o culpables? Y ahí va a estar el acusador, el Satán, para acusar. Y ahí se mirará si realmente esa acusación que hace el Satán está basada en hechos reales, en el sentido de sí, se enojó, pero pidió perdón. O se enojó y permaneció enojado. Por ejemplo. Entonces dice aquí, versículo 22. Ciertamente, también les digo, cualquiera que permanezca enojado, mire que se usa la misma expresión que se usó aquí, es la misma expresión que acabamos de leer de Efesios 4:26, cuando el apóstol Pablo dice, enójense. Entonces se nos dice que nosotros podemos enojarnos, pero que no se puede ocultar el sol y nosotros seguir enojados, como si tuviéramos nosotros licencia para justificar el enojo. Es que el daño que me han hecho es muy grande y por eso necesito 3 días para poderme sanar. No se oculte el sol estando ustedes enojados. ¿Usted conoce a una persona que se demora más de un día para quitársele el enojo? ¿Será que esa persona es usted mismo? Pues si la conoce o si es usted misma, pues pídale perdón al Eterno y arrepiéntase ahora mismo de su maldad.
Porque el permanecer enojado, el sol, nosotros tenemos que ser bíblicos, amados hermanos. Pero ¿cómo así, pastor? O sea que sí, es que por eso esto es para verdaderos hijos de Elohim. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los que buscan entrar por la puerta angosta, pero pocos la hallarán. Claro, usted va a ver montones de creyentes y de gente diciendo que son creyentes, pero ¿cuántos están cumpliendo esto? Y lo peor es que se justifican. Y tienen también quien los justifique, porque hasta otros lo justifican. Hay otros que dicen, uy, no, si a mí me hacen lo mismo, yo también me quedo enojado. Sí, es que así habla el mundo, pero el creyente habla diferente. Entonces, mire lo que dice acá. Ciertamente, versículo 22, 5:22 de Mateo. 5:22 de Mateo. Ciertamente también les digo, cualquiera que permanezca enojado, es decir, va a mantener una actitud de enojo. ¿Qué pasa? Cuando una persona mantiene una actitud de enojo, ya eso se deriva en el odio. Entonces podríamos decir cualquiera que odie a su hermano. Hay Biblias que lo traducen así. Cualquiera que odie a su hermano. Ahí como dice en esa... No, cualquiera que guarde ira. Que guarde ira. Ah, la guarda, la mantiene, sí, la atesora, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, también, que la guarda. Claro, es que porque la tiene guardada. Está muy bien. Claro, que permanezca, que la guarde. Entonces, el enojo, que es algo natural sentirlo, pero que a los creyentes se nos dice que no podemos exceder, no se puede ocultar el sol estando enojados, no se puede ocultar el sol estando enojados. Entonces, si hacemos eso, significa que nuestro enojo ha pasado a ser un estado de odio. Por eso algunas Biblias, con razón, o sea, bien traducidas, traducen cualquiera que odie a su hermano. Pero, aclaro, el odio es el constante enojo que permanece en la persona contra alguien. Es que estoy enojado. Listo, tiene plazo hasta que se oculte el sol para que se le quite el enojo. ¿Quién lo dijo? El Señor. Y ya. ¿No se le quitó? Ah, bueno. Entonces usted no es del Eterno, usted es del diablo. Le pertenece al diablo. Así, sencillo. Aquí hay que hablar las cosas claramente, amados hermanos. Si nosotros no empezamos a diferenciar los hijos de Elohim con los hijos del diablo, no vamos a hacer nada, porque es que vamos a estarnos mezclando incluso hasta con ellos. Nosotros tenemos que empezar a sacar todo esto, amados, como es, en el nombre del Señor. Porque el Señor va a hacer eso. Dice que Él va a enviar sus ángeles y Él va a separar. Dice que los hijos de Elohim quedarán separados de los de este mundo. Quedarán separados. El Señor sí los separa. A nosotros no es que nos gusta hacer mezclas. A nosotros somos los que queremos siempre ser más compasivos que el Eterno Dios. No, Él tiene derecho a estar enojado. Tiene derecho. O fue muy duro. Sí, porque fue una cosa muy dura. Y el Señor, sí. ¿Cómo así? Ah, muy duro. Ah, vea pues. Y el Señor allá como que, o sea que ustedes son más buenos que yo, dirá el Señor. No tienen plazo hasta que se oculte el sol para que se les quite el enojo. Y punto. Y si eso va a ser excusa para el otro día, no, es que yo no puedo arreglar este problema porque todavía está muy reciente el problema. Bueno, está hablando como hijo del diablo, sencillo. Así es, amados hermanos, y las cosas no las podemos ocultar. Y ustedes saben, los que me conocen, que yo siempre hablo las cosas tal cual soy. A mí no me tiene el Señor para usar eufemismos, para que pesar si se delican, que de pronto se lastiman, no. Porque yo no voy a ser responsable de la sangre de nadie. Claro, que es por la responsabilidad. Que por estar hablando como suavizándolo todo, entonces las personas, bueno, entonces yo tengo suficiente tiempo para
para desenojarme. No, porque si la persona llega a morir, por ejemplo, y uno no le llama la atención, Claro. uno se queda pensando, no, es que la vida no la tenemos comprada. Entonces, si esa persona se muere, pues uno queda con el remordimiento de saber que uno nunca le dijo, no le exhortó y le dijo, corríjase, o sea, Así no, es. pida perdón. Sobre todo porque el mismo cerebro te ayuda, porque la emoción llega, porque llega. Pero rapidito se baja, ya se Así vuelve a es. nivelar. Entonces, si ya biológicamente hay un cambio, o sea, sí hubo un enojo, pero inmediatamente se baja. Entonces, ¿por qué la necesidad de nosotros es en perpetuar ese enojo? Ajá. Es porque ya, o sea, La semilla del enemigo claro, clavó es que en nuestro corazón. claro, es donde nos toca es como identificar que es el enemigo el que quiere seguirnos conservando así en ese estado, porque en últimas él lo que quiere es que nosotros pues nos perdamos. Esa es la Así intención. Así es. Yo recuerdo, yo les he contado a ustedes, ¿no? Pues de un problema que tal vez para mí ha sido una de las situaciones más difíciles, no estoy diciendo que la única, pero una más fuertes, porque fue en el inicio de nuestro ministerio, ¿no? De cuando estábamos empezando nuestro llamado. Y pues se trató de una situación que tuve que enfrentar contra el que era mi pastor y mi jefe, siendo yo también pastor. Pero pues era un pastor bajo órdenes, bajo subordinación de la misma Sí. denominación, pero con un jefe. Sí, con un jefe allí. Y aunque él quedó en evidencia, porque pues todo, el Señor sacó todo, lo lindo fue que el Señor sacó todo a la verdad, y quedó, y claro, incluso muchas personas pensaban que pues yo le iba a demandar a él. De hecho, algunos incluso me dijeron, bueno, usted Lo tiene sugirieron. derecho, sí nos dijeron, usted tiene derecho a demandarlo, porque contrató testigos falsos contra mí, les pagó testigos falsos, ¿sí? Dijo una cantidad de difamaciones, y pues ustedes saben que por lo menos en Colombia toda difamación en contra de del buen nombre y todo eso, Claro. pues incluso es demandable. Incluso algunos se tenían temor que yo llegara a escalar el problema a tal grado que incluso pudiera a demandar a la organización, ¿sí? A la cual yo pertenecía como pastor. Y pues yo hubiera podido hacer todo eso, obviamente, ¿sí? Sí, pero Pero pues eso no estaba en mi mente, en mi corazón jamás estuvo eso. Y de hecho tuve personas que incluso quisieron asesorarnos. sí. Y hubo algunos pastores, incluso la misma, decía, usted tiene derecho, no le vamos a negar el derecho, usted tiene el derecho a demandarlo. Tiene el derecho a demandarlo. Pero pues ese no fue el camino. Más bien, en la última reunión que tuvimos allí con toda la junta de pastores, que estaban todos allí y estando aquel pastor, en donde todos los demás pastores pidieron incluso perdón, que nosotros contamos un testimonio del primer pastor que se levantó valientemente Sí. y dijo, yo les quiero pedir perdón porque yo también difamé de ustedes, yo también hablé todo eso que decían, pero lo dije no porque me constara nada de eso, sino porque yo, por Sí. la amistad, porque soy amigo del pastor, tal, ¿sí? Entonces, por la amistad, entonces se involucran, ¿no?, los sentimientos. Entonces, yo hablé mal de usted solamente porque éramos amigos, pero le pido, por favor, perdón. Y así hicieron todos los demás pastores. Y a pesar de que yo era inocente, y a pesar de que aquel pastor hizo todo ese daño, yo me paré, él se paró y me paré frente a él, le cogí la cara, ¿sí? Y le dije, míreme a los ojos. Yo tengo esa costumbre. A mí me gusta mirar a los ojos. Yo le digo a la gente, cuando yo sé que la gente me está mintiendo, comúnmente les digo, míreme a los ojos. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que yo le digo a alguien, míreme a los ojos, necesariamente la persona me está mintiendo, pero por general es Cuando algo es un conflicto, que hay un conflicto y yo lo hago. Comúnmente lo hago. ¿Sí? Así. Y le dije, míreme a los ojos. Y le dije, pastor, le pido que me perdone. Y le pedí perdón yo. Él, habiéndome difamado, compró testigos falsos. O sea, yo tenía incluso pruebas legales, judiciales, ¿no? Para demandarlo a él. Eso le daba cárcel. Eso podía yo demandar indemnización económica
Todo esto, porque estábamos hablando de algo muy serio, era algo muy delicado, amados hermanos. Uno lo cuenta, pues ya, pero ya en ese momento era algo muy delicado y que se encendieron las alarmas fuertemente y todo eso. Y a pesar de que todo lo que se había dicho y toda la difamación que me habían hecho, todo eso era falso, yo le dije, por favor, perdóneme. Y le dije, nosotros dos, un día vamos a estar, se lo dije, ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del Mesías. Entonces yo le pido por favor que me perdone porque yo me quiero salvar. ¿Y sabe qué me respondió él? Delante de todos que estaban allí, que todos quedaron así como que, o sea, no podían comprender. Dijo él, yo no tengo nada de qué pedir perdón. Yo ya estoy salvo. Y salió y se fue. Todos quedaron allí, o sea, fue como una cosa tan terrible, todo como un silencio, como todos allí como sorprendidos. Y uno de ellos dijo, no puedo creer que él esté así, Dios mío. Y uno de ellos se mandó así las manos a la cara como diciendo, no puedo creerlo, porque él es el que inventó, el que dijo, el que mal habló, el que se estaba exponiendo a que yo le demandara, incluso judicialmente, una demanda ante los tribunales de justicia, incluso indemnización, que podría ser una indemnización millonaria, y una cantidad de cosas de estas, incluso él le podía dar cárcel, y no, me dijo, no, yo no tengo nada que pedir perdón, yo ya soy salvo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo el enemigo puede llegar a tocar la mente de una persona que ya estaba cautiva? Mire, él lamentablemente, ¿qué entendí yo? Que él ya estaba cautivo. El enemigo ya lo tenía bajo cautividad, su mente. Le abrió tanta puerta al enemigo, a pesar de ser un pastor, que era un pastor porque pues él ya falleció, a pesar de eso, que su mente estaba cautiva completamente. Ya no había forma de que él ni siquiera entendiera el arrepentimiento de esto, porque ya el enemigo ya lo tenía bajo oscuridad. Y por eso dice acá, cualquiera que permanezca enojado contra su hermano, es decir, permanecer enojado, no cualquiera que se enoje, porque cualquiera se puede enojar, como lo hemos visto, ¿no? Claro. Pero no se debe, ¿qué? Ocultar el sol estando nosotros enojados contra nuestro hermano. Eso es lo que no se puede. Entonces, después de eso, después de que se oculte el sol, nosotros no podemos seguir enojados. Si después de eso seguimos enojados, ya estamos en este estado del que habla el Señor. En permanente enojo. En permanente enojo. Es decir, ya hemos pasado a desarrollar el odio. El odio es el enojo permanente. Entonces, algo me molestó, me enojé, me irrité, pero resulta que ese enojo no bajó. Entonces se va a constituir ya en odio. ¿Qué pasa cuando alguien entonces queda en esto? Cualquiera que permanezca enojado contra su hermano quedará expuesto al castigo. Mire esto, cómo el Señor lo habla. Sí, el que permanece enojado, después de que se oculta el sol, el que permanece enojado ya quedará expuesto al castigo. Claro, ahí va a estar el Satán el día de mañana en el tribunal, señalando, diciéndole al Mashiach, esta persona permaneció enojada y va a sacar todos los documentos, va a sacar todas las pruebas. Permaneció enojada. Esta permaneció enojada porque va a querer buscar que la persona sea sentenciada y sea condenada. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le vamos a dar semejante, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Papaya, ¿no? Al enemigo, si le vamos a dar semejante oportunidad para que busque nuestra condenación. Entonces,
Dice aquí, cualquiera que permanezca enojado contra su hermano quedará expuesto. O sea, queda expuesto. Mire que no dice va a ser castigado de una vez, pero ya queda expuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona decide no perdonar? Se está exponiendo a que el día de mañana en el tribunal sea condenado, sea castigado. En vez de salir la persona inocente de ese tribunal ante el que todos vamos a comparecer, queramos o no. Todos vamos a comparecer, amados hermanos. Entonces, esa persona se está exponiendo a que el día de mañana sea castigada por eso y condenada. O sea, el castigo judicial del Señor sea sobre esa persona. ¿Por qué? Porque le está comparando como un asesino. Por eso el Señor está hablando de, escucharon, se le fue el dicho a los antepasados, no asesinarás. Y yo ciertamente les digo, cualquiera que permanezca enojado contra su hermano quedará expuesto al castigo. ¿Por qué? Porque el enojo es visto bíblicamente como asesinato, como homicidio. También cualquiera que afirme contra su hermano diciendo que es un insensato, es decir, esa palabra insensato que aparece allí en el texto, la palabra, que es una palabra aramea, raká, esa palabra significa no tener cerebro, no tener sesos, no tener cerebro. Es decir, alguien descerebrado. Lo que a nosotros los seres humanos nos da valor es nuestra capacidad de ¿qué? De pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando se usaba esta palabra, ¿sí? Era una palabra que al decir que si la persona no tiene un cerebro, entonces se le está quitando ¿qué? El valor. Entonces, lo que está buscando la persona es quitarle ¿qué? Valor, ¿sí? A la persona, a su hermano. Y por eso dice, contra su hermano. Porque es que no es posible que nosotros hablemos de esa manera contra nuestro hermano, contra aquel que decimos ser hermano. Por eso dice acá, cualquiera que afirme sí, que su hermano es insensato. Entonces, su hermano, ojo, tiene que ver con el cuerpo. Es que el que hable en contra de un hermano está atentando contra el propio cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién es? Es el cuerpo del Mashiach. Es el cuerpo de nuestro Mashiach. Y Mashiach, Yeshua Mashiach, nuestro Salvador, no va a permitir que se hable en contra de él mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos miembros. Por eso somos hermanos. Y estamos hablando contra alguien del que dice la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién es mi hermano? Cuando le dijeron a Yeshua en medio de una reunión, Yeshua, había mucha gente, ¿no? Acá te busca unos familiares, aquí están tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, cuando yo hablo en contra de un hermano, significa que ese hermano, porque está haciendo conforme a ¿qué? A la voluntad del Padre. Y yo me estoy refiriendo de una manera terrible en contra de aquel hermano, es decir, del que hace la voluntad de Dios, me estoy refiriendo de una manera terrible, horrible. Le estoy degradando, quitándole el peso y quitándole el valor que tiene. Porque el valor que nosotros tenemos es ser llamados hijos de Elohim. Y al decir que somos hermanos, significa que somos del mismo cuerpo, amados hermanos. Entonces, esto es grave, porque es que ni siquiera está diciendo cualquiera que afirme que su prójimo, no, hermano, porque es que es un atentado contra el propio cuerpo de Mashiach. Porque todos nosotros, al decir que somos hermanos, estamos perteneciendo a la misma casa, a la misma familia, al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Mashiach. Entonces, por eso dice, el que permanezca enojado contra su hermano. Entonces, ¿permanecer enojado contra quién? Hermano.
Cualquiera que afirma que su hermano es un insensato quedará expuesto ante el tribunal. También cualquiera que afirme que es un necio quedará expuesto al fuego del Gehinnom. El Gehinnom es una palabra hebrea, ¿sí? ¿Qué era el Gehinnom? El Gehinnom. El Gehinnom era lo que se conoce como el Valle de Hinnom, ¿sí? También conocido como un valle que se usaba para recolección de todos los desechos. Entonces, ¿qué pasaba? A las afueras de la ciudad estaba este valle. Y este valle estaba siendo usado para llevar todos los desechos de toda la ciudad, es decir, el basurero. Y allí, cuando se llevaban, pues la forma más práctica en aquel tiempo de poder eliminar todos esos desechos era quemándolos, prendiéndoles fuego. Entonces, claro, no era la basura solamente y los desechos de una familia, eran los desechos de todas las familias que vivían en la ciudad, que eran llevados hasta allá como basureros. Y para poder deshacerse de tanta basura, porque se van acumulando y se van convirtiendo en toneladas y en montañas de basura, entonces lo que acostumbraban era ¿qué? A quemar. Entonces continuamente ese lugar, ante tanta basura, ante tantos desechos, pues mantenía ardiendo. Claro. Mantenía ardiendo. Entonces para mucha gente ver ese lugar allá, pues era un lugar de desecho y donde todo era consumido, donde todo era ardor, ¿no? Mantenía ardiendo. Eso es lo que significa Gehinnom, ¿sí? Gehinnom, que significa Valle de Hinnom, ¿sí? El Valle de Hinnom. Entonces, por eso él dice que era expuesto al Gehinnom, es decir, va a ser lanzado espiritualmente al basurero. O sea, hay un basurero espiritual y allá van a ir a dar todos los que no son verdaderos hijos de Elohim, todos los que no vivieron conforme a la voluntad del Padre, todos los que no hicieron de acuerdo a la instrucción que Mashiach y nuestros apóstoles nos dan. Es que esto no es cuento, amados hermanos. Por eso la vida del creyente no es para cualquiera. Por eso solamente los que tenemos el Espíritu del Señor somos los que podemos enfrentar estas situaciones. No cualquiera. No cualquiera. Mire a su alrededor, muchos que dicen ser creyentes, les llega una cosita y ya, con eso tienen suficiente para estar ardidos, para estar en cólera, para estar enojados, para estar en ira, para estar amargados, para empezar a hablar a otros en contra de otra persona y todo esto, ya, solamente algo pequeño y ya con eso tienen. Demostraron que no eran hijos de Dios. Por eso, como dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso él dice, y por eso andan muchos anti-Mashiach, muchos anticristos. Por ahí, salieron de entre nosotros. Estaban con nosotros, dice él, estaban con nosotros. Y salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Porque es que la vida del creyente es algo de verdad demandante. Y no se trata de lo que yo opine o piense, se trata de lo que dice la palabra. Su opinión y mi opinión no cuentan aquí para nada, amados hermanos. Entonces, por eso dice acá, cualquiera que afirme que es necio quedará expuesto al fuego del Gehinnom. Una figura para ellos muy conocida, una figura que significaba un basurero que mantenía ardiendo día y noche porque continuamente lo estaban quemando para deshacerse de tanta basura pues que diariamente producían las personas de la ciudad. Y ahí estaba. Y el Señor usa esa comparación para decir, va a quedar, o sea, va a ser lanzado. En pocas palabras, va a ser expuesto
queda expuesto a ser lanzado a un basurero. En este caso, no a un basurero físico, sino al basurero espiritual, donde van a ser lanzados, ¿quiénes? El Satán y sus ángeles. Porque el Satán y sus ángeles van a terminar en el basurero espiritual, siendo, ¿sí?, atormentados día y noche, como dice la palabra, por la eternidad. Así que, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y mire la forma en que el Señor va a presentar esto. Estás presentando tu ofrenda en el altar. Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mire, una ofrenda, un hermano. ¿A dónde nos remite esto? Ofrenda, hermano. Hermanos, ofrenda. ¿A dónde nos remite? Nos remite bien atrás. ¿Sí? Caín y Hebel, Caín y Abel. Presentando ofrendas, los hermanos. Dice que Caín vino a presentar una ofrenda delante del Señor. Abel también vino a presentar ofrenda delante del Señor. Qué curioso, ¿no? Por eso el Señor toca el asunto de la ofrenda en el altar con tu hermano ofrenda, para que recordemos, o sea, nos trae a memoria el episodio de Caín y Hebel, de cómo Caín termina levantándose contra su hermano Hebel para matarlo, para asesinarlo, lleno de odio, lleno de amargura, de resentimiento contra su hermano, levantó su mano y lo mató, siendo Hebel inocente. Porque la Biblia no nos muestra realmente, ¿sí?, que Hebel hubiera cometido algo, hubiera hecho algo para que Caín se levantara de esa manera contra él. Entonces dice aquí, así que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y mire que dice, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire que no dice, y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, porque sería como lo lógico. Ah, claro, no, si yo tengo algo, pues mi deber ¿cuál es? Si yo tengo algo contra mi hermano, pues mi deber es ¿qué? Ir a buscarlo. Pero el Señor ahora nos va a poner un peso mayor. No solamente si tú tienes algo contra él, sino que si tú sabes que él tiene algo, porque esa es la otra, ¿no? Duro. Porque, claro, si yo tengo algo, listo. Ahí ya está la primera responsabilidad, porque al fin y al cabo soy yo. Claro. Tengo algo contra mi hermano y eso lo tengo que yo arreglar. No puedo darle lugar al acusador, lo tengo que ir a arreglar ya. Si yo tengo algo contra mi hermano, no se puede ocultar el sol sobre mi enojo. No se puede ocultar el sol estando yo enojado. Entonces yo tengo que agilizarme a ir a buscar a mi hermano y ponerme a cuentas con él. Pero acá el Señor la voltea y nos la pone más compleja. Es duro. Esta es más compleja, amados hermanos. Porque la gente puede decir, no, pero yo no tengo nada. Y es verdad. Por ejemplo, no, yo no tengo nada contra la persona. La verdad, no tengo nada. Y puede que esté diciendo verdad. O sea, no es que esté aparentando. Sí. No estoy colocando un ejemplo de una persona que está aparentando y siendo hipócrita. No. Pongamos el ejemplo en donde de verdad la persona no tiene absolutamente nada en contra de su hermano. Entonces la persona podría usar eso como excusa. Yo no tengo nada. Pero la persona sí sabe, sí es consciente que aunque esa persona no tiene nada en contra de su hermano, sí es consciente que su hermano sí tiene algo en contra de él. Entonces, cuando yo sé que mi hermano tiene algo en contra de mí, también es mi obligación buscar ponerme a paz con mi hermano. Como dice la palabra, ¿no? Busca la paz y síguela. Sí. En cuanto dependa de ustedes, dice la palabra, estén a paz con todo el mundo, con todos. En cuanto a usted dependa, claro, acá hay que ver casos
que no dependen única y exclusivamente de uno, sino que depende pues también de la otra persona. Pero en lo que depende de nosotros, o sea, lo que nos corresponde a nosotros hacer, busquemos siempre estar a paz. Ya si la otra persona no quiso, bueno, ya el Señor es el que va a juzgar allí. Ya el Señor que lo conoce todo dice, este buscó la reconciliación, buscó la paz, buscó la armonía y todo eso. Mientras que el otro no quiso, se opuso, no tuvo el corazón. Bueno, ¿a quién cree que le va a contar en el juicio el eterno Dios? ¿Al que buscó hacerla o a aquel otro que no quiso? Al que no quiso. Al que buscó hacerla, listo, no pudo, no lo logró, pero ya no es algo que depende de él. Entonces, por eso dice, así que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces mire cómo la pone el Señor. Tremenda esa, porque también de alguna manera entonces nos endilga la responsabilidad aún de lo enojado o la situación que tenga nuestro hermano, así nosotros no tengamos nada en contra de él. Entonces nosotros no podemos decir el día de mañana, no, ¿cómo así? Yo no tenía nada. Señor, tú conoces el corazón y sabes, Señor, que yo no tenía nada en contra de mi hermano. Y el Señor le va a decir, sí, y es verdad, no tenías nada en contra, pero sabías que tu hermano sí tenía algo en contra. Y no hiciste nada. ¿Cómo la ven? El silencio. Mire, allí. El de razonar, de pensar, de tocar, mire cómo analizar. es la vida del creyente en Yeshua. Claro, es que esto más elevado. Esto no es de moda. No. Ay, no, vamos a no, amados hermanos. Esto precisamente, ¿somos o no somos? Si somos o no somos hijos de Elohim. Sí somos. Y lo tenemos que demostrar es en el campo de acción, en estas cosas que son tan humanas, ¿no? Fricciones. De mucho análisis. Situaciones de confrontación que todos pasamos. Claro, todos. Sí, claro. Y cómo estamos reaccionando. Entonces yo no le puedo decir al Señor, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que yo no tenía nada de carga contra mi hermano. Y tal vez el Señor va a atestiguar y decir, sí, yo que conozco los corazones y pensamientos de todos, sé y puedo dar testimonio que tú no tenías nada en contra de tu hermano. Es verdad, no estás mintiendo ante mi tribunal. Pero una cosa también es cierta, que sabías que tu hermano tenía algo en contra de ti. Claro. Y no hiciste nada por buscarlo y arreglar la situación. O sea que si no se trata solamente de si yo tengo un problema contra mi hermano, sino que si no teniendo ningún problema, ningún resentimiento, ningún enojo contra mi hermano, nada, en contra de él, si sé que hay un hermano que sí tiene, yo debo buscarlo. Yo debo buscarlo. Entonces uno siempre debe buscar. Entonces allí es donde se ven los verdaderos hijos de Elohim. El hijo de Elohim busca. Y busca un medio y busca otro. Venga, vamos a reconciliarnos. Y busca una forma. Y busca otra. Pero la otra persona que no quiere vivir conforme a la palabra, pues buscará es ¿qué? Rechazar. Entonces mire lo que dice acá. Así que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, o sea, ofrende, que eso no vaya a ser excusa, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo no puedo ofrendar hasta que no me reconcilie con mi hermano. Es que el Señor no está diciendo que no se puede dar ofrenda sí o no. Él está trayendo este ejemplo porque para todos ellos y para nosotros era evidente que estaba haciendo una comparación ¿con quién? Con Caín y Abel y Hebel. Deja tu ofrenda al altar. No está diciendo no ofrende. Porque hay gente tan, discúlpeme, descarada. Sí, ya hay gente pasada y dice, no, es que yo no estoy ofrendando porque como yo tengo algo en contra de alguien, entonces como en este momento estamos peleados, por eso pues ¿para qué ofrendo? O sea, tras de que está ofendido con el hermano, le está robando al Señor. Padre Santo, deja tu ofrenda ante el altar. O sea, deje la ofrenda, no que se la lleve o que uno ofrende, déjela, déla. Y la da en el altar.
y anda. Busca la reconciliación primeramente con tu hermano. ¿Qué es lo que debe buscar una persona? La reconciliación. Usted se va a dar cuenta en la medida que usted va desarrollando su vida de creyente, quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes no. Aquellos que siempre busquen la reconciliación de una u otra manera, esos que buscan están demostrando ser hijos de Elohim, hijos de Dios. Pero cuando usted ve que hay personas que no buscan, no quieren, no les nace buscar la reconciliación, pues ahí se va dando cuenta usted que no son muy hijos de Elohim, como dicen decir. Por eso, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tenemos que entender esto. Sí, claro. Y dice aquí la palabra, anda y busca la reconciliación primeramente con tu hermano. Ahora, es con el hermano. O sea, siempre la insistencia es ¿con quién? Con el hermano. Es el hermano con el que hay que reconciliarse, con aquel que es igual, con el que están buscando vivir conforme a la palabra. Claro, sí. Y luego continúa presentando ofrendas, ¿sí? Luego continúa, o sea, luego sigue, o sea, de ahí en adelante puedes continuar, puedes seguir ¿qué? Ofrendando. Luego sigue ofrendando. Continúa tus ofrendas. Eso es lo que dice. O sea, la ofrenda que llevó, esa déjela. Vaya y se reconcilia y luego siga ofrendando, pues, porque en el transcurso de nuestra vida siempre estamos dando ¿qué? Claro, las ofrendas. Ofrendas, ¿sí? Sé benévolo prontamente con tu adversario. Claro, cuando una persona está cargada contra uno, esa persona lo empieza a ver a uno como ¿qué? Como adversario, como enemigo. Aunque uno no está cargado contra la persona lo ve así. Sé benévolo prontamente con tu adversario mientras estás con él en el camino. Mientras vamos caminando en el mismo camino. Mire, mientras estamos en el mismo camino, ¿qué va a pasar? Que mucha gente, aunque estamos en el mismo camino, va a terminar ¿qué? Desviándose. Y si las personas terminan desviándose, pues ahí sí ya... pues difícilmente, si no se quiso reconciliar la persona yendo en el mismo camino, pues difícilmente va a hacerlo ya desviándose. Pero mire la advertencia, lo que viene aquí tan tremendo. Sé benévolo con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario termine entregándote al juez y el juez al guardia, para que seas lanzado a la cárcel. Ojo, aquí ya se nos está hablando de lo que el Señor está diciendo al principio. Quedarás expuesto al castigo. O sea, una situación que uno no quiera arreglar, sea que uno es el que esté cargado, o sea que la otra persona es la que está cargada. Y si uno no busca la reconciliación, o sea, cada uno de nosotros debemos buscar la reconciliación. Ahora bien, ya si la otra persona no se quiere reconciliar, bueno, por lo menos usted buscó la reconciliación y el día de mañana ante el tribunal va a quedar testimonio que usted sí buscó la reconciliación. Allá va a haber testimonio, allá va a haber testigos. El Señor va a abrir los libros y va a quedar como testimonio. A ver, usted sí buscó la reconciliación, usted sí la buscó, usted sí le pidió a su hermano que usted sabía que tenía algo que se reconciliaran. Claro que sí. Mire, a ver, busquemos. Ah, sí. Le solicitó al hermano una vez, otra vez. Ah, ok, sí buscó. Sí buscó la reconciliación. Por eso dice, busca la reconciliación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en un caso de situación con el hermano? La reconciliación es lo que tenemos que buscar. Busca la reconciliación primeramente. Primeramente. Ahora, nosotros la buscamos. Ya si la otra persona no se quiere reconciliar, si la otra persona no quiere, no acepta,
Bueno, pues lamentablemente, pues eso ya será asunto de la persona que el día de mañana tendrá que dar cuentas ante el mismo tribunal en el que vamos a estar todos. Y ya será el Señor el que se encargue allí y quedará expuesto al castigo, como dice ahí. Por eso dice, no sea que el adversario termine entregándote al juez y el juez al guardia para que seas lanzado a la cárcel. Ojo, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque estos tipos de situaciones, de tener resentimientos, ira, rabia, enojos contra alguien, son catalogados como asesinato en el reino de los cielos. Aquí en la tierra no, pero en el reino de los cielos sí. Y es ante el tribunal de Mashiach que vamos a estar, amados hermanos. Entonces, por eso se nos hace tremenda advertencia para que seas lanzado a la cárcel. Entonces, el día de mañana, si nosotros no hicimos nada por buscar la reconciliación, el acusador va a estar allí, el diablo, el acusador, y va a estar diciendo, a ver, mire, él sabía, él no quiso reconciliarse. Y va a usar ese de no querer la reconciliación para buscar que seamos entregados al juez, que es el Mashiach, y este ordene que seamos lanzados al castigo, a la cárcel. Versículo 26. Amén, te digo, hasta, y mire esto tan tremendo, hasta que no te pongas a cuenta en el último centavo, no escaparás de estar allá. Oh. Hasta que no te pongas a cuenta en el último centavo, no escaparás de estar allá. O sea, ¿queremos escapar de la cárcel? O sea, cuando nosotros estamos enojados y estamos en una situación, estamos pendiendo de un hilo. En el tribunal se va a pedir cárcel para nosotros. Entonces, ¿qué es lo mejor para escapar de estar allá? Por eso dice, hasta que no te pongas a cuenta en el último centavo, no escaparás de estar allá. Ojo, hay Biblias que dice, hasta que no te pongas a cuenta en el último centavo, no escaparás de allá. No, porque es que todavía no estamos condenados. Claro. Todavía no estamos en la cárcel. La advertencia es que hasta que no nos pongamos a cuenta en el último centavo, es decir, hasta lo más mínimo, hasta la más mínima situación, si nosotros no nos ponemos cuenta de eso, entonces no vamos a escapar de estar un día ¿en dónde? En la cárcel. Y después de estar en la cárcel, de allá no vamos a salir. Porque de esa cárcel nadie tiene la posibilidad de escapar. Ojo con eso. Lo aclaro porque Reina Valera lo traduce, por ejemplo, Mateo 5:26, quiero leerlo en Reina Valera. Mateo 5:26 dice así, y es bueno, por eso la aclaración, ¿sí? Dice 5:26, Reina Valera, dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de allí, no. El texto no está diciendo que ya está en la cárcel. No, el texto está advirtiendo a dónde podemos ir y que cuando vayamos allá no va a haber forma de salir. Por eso el versículo dice, amén, te digo, hasta que no te pongas a cuenta en el último centavo. O sea, ¿con quién me tengo que poner a cuenta? Con mi hermano. Mientras dependa de mí, yo tengo que buscar la reconciliación. Yo trato de ponerme y saldar todo. Ya si la otra persona no quiere, es muy diferente. Ojo, porque hay casos de eso, ¿no? En donde personas que insisten en la reconciliación una y otra vez, pero la otra persona no quiere. Bueno, ya es el problema de la persona. Yo estoy librando mi responsabilidad. Estoy pagando hasta el último, ¿qué? Centavo en la búsqueda de la reconciliación. Y obviamente voy a quedar libre de un día estar allá. ¿En dónde? En la cárcel. Pero si yo dejo la situación así y no me importa y no busco como verdadero hijo de Dios la reconciliación, sino que no me interesa el asunto, entonces no estoy pagando como debe ser. Estoy quedando ¿en qué? En deuda. Y cuando venga el día del juicio, que seamos entregados al juez, pues el juez, que es justo, el Mashiach, que es justo, va a ver que tenemos cuenta por pagar, que tenemos pendiente, que no quisimos. Entonces, no habrá otro, sino una sentencia de castigo y seremos entregados
a la cárcel, de la cual nadie saldrá. Amén.